los domingos anteriores, tienen que ver con avivamientos en el pueblo de Dios. Pero resulta que el avivamiento que vamos a ver ahora es considerado como uno de los más grandes avivamientos de la historia, no solamente de la iglesia o del pueblo de Dios, sino de la historia, porque tuvo que ver con un pueblo que nada tenía relación con Israel, no tenía relación con Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia hizo algo especial en este pueblo. Entonces, vamos a ver aquí Jonás y el avivamiento, pero ¿dónde creen que ocurrió el avivamiento? Pues en Nínive, y ahí está la situación muy tremenda. Les pregunto, dentro de nuestro país, en nuestro país, ¿cuál creen ustedes que sea la ciudad más problemática, la ciudad más mala, vamos a poner así, la ciudad más mala de todas las ciudades en nuestro país? Tijuana, dice nuestra hermana. Tam, Reynosa, la Ciudad de México, se decía que también Ciudad Juárez, ¿verdad? También se decía que a Zapopan, que Zapopan también se volvió una ciudad muy, ¿verdad? Sinaloa, sí, ahí también, ahí está el problema del narco, ¿verdad? Ahí está muy tremendo. Bueno, entonces imaginémonos, bueno, de esas ciudades que ustedes mencionaron, imaginémonos que va un hermano, va un misionero y predica y toda la ciudad se convierte. Imagínense que toda Tijuana, o que todo Zapopan o aquí en el DF se convirtiera. Imagínense. Imagínense lo que ocurriría. Sería una cosa tremenda, sería una cosa grandiosa. Que la gente pues buscara a Dios con todo su corazón. Hay un hecho muy especial. Hace años, fue por los años 70, cuando pues surgió el famoso movimiento de los hippies. Entonces, pues, pues muchos hippies se salieron de sus casas, vivían en la calle, andaban pues ahí vagando propiamente. Pero en esos años del movimiento hippie surgió un movimiento cristiano también de jóvenes. Ese movimiento cristiano se llamó la Generación de Jesús. Ellos hicieron una marcha, este grupo de jóvenes hicieron una marcha en Los Ángeles, una marcha cristiana, una marcha donde muchos jóvenes de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, se reunieron en esta ciudad, en Los Ángeles, para poder, pues, hacer que la gente volviera a Dios. Y resulta que las televisoras y las estaciones de radio pusieron mucha atención en esa marcha, porque estos jóvenes estaban pues muy comprometidos en que la obra de Dios se llevara a cabo en su país, porque pues el movimiento hippie estaba causando muchos problemas en las familias. Y resulta que a causa de ese movimiento de jóvenes cristianos, pues hubo mucha gente que llegó a conocer del Señor, y entonces, pues en conjunto con las famosas predicaciones de Billy Graham, pues muchos jóvenes llegaron a conocer de Cristo, porque Billy Graham era pues muy famoso y jalaba mucha gente en los estadios para predicar el Evangelio. Entonces este grupo de jóvenes eh, tenía un nombre en inglés, los niños de Dios, algo así, pero en inglés, no recuerdo. Pero la cosa es que hubo ese movimiento. Entonces, fíjense bien, hermanos, ¿qué ocurriría si pasara algo así aquí en Nesa? Algunos hermanos de iglesias, principalmente iglesias pentecostés, han hecho marchas el 21 de marzo. ¿Por qué el 21 de marzo? Porque se celebra el natalicio de don Benito Juárez y en conmemoración a las leyes de reforma, y han hecho marchas aquí del Palacio
al monumento de Don Benito Juárez que está en la Riva, en la Chimalhuacán y la López Mateos, ahí está ese monumento. Entonces, pero pues no ha causado mucho impacto. ¿Por qué? Porque pues las iglesias que estamos aquí en Nesa, pues hemos sido indiferentes, no hemos participado, pues eso lo hacen ellos. El grupo de, hay una organización de pastores aquí en Nesa y ellos son los que promueven eso, pero pues las demás iglesias que no participamos, pues nos quedamos así con la indiferencia. Pero ¿qué pasaría si todas las iglesias de Nesa, imagínense, todas las iglesias de Nesa nos uniéramos en una pues, por decir, campaña de compartir el evangelio aquí nada más en Nesa? O sea, no necesitamos salir a otro lado, aquí mismo. Entonces, de seguro que sería pues muy bueno, sería muy impactante. Bueno, la cosa es que Dios, en su misericordia, pues mandó a Jonás a esta ciudad, una ciudad pagana. Y recordemos que Nesa también por muchos años fue considerada una ciudad fea, porque la gente no quería venir. Yo recuerdo que mis cuñadas que venían de allá de Orizaba, decían, no, nosotros tenemos mucho miedo de llegar a Nesa, dice, nos van a asaltar, nos van a quitar nuestras cosas, dice. Entonces, tenían ese miedo de venir aquí a Nesa. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, que el pasaje bíblico es Jonás 3, del 1 al 10. Vamos a abrir nuestros expositores o nuestras Biblias. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Si usted tiene su expositor, ahí aparece el pasaje bíblico. Es en la página 26 de su expositor. Y vamos a leer en forma alternada. Vamos a leer en forma alternada este pasaje. Y dice de la siguiente manera, en forma alternada. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia del rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se cerró. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en su ciudad. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había y no lo hizo. Fíjense qué pasaje tan tremendo, ¿sí? Entonces, pues esto tiene que ver con esta ciudad llamada Nínive, que era una ciudad antigua. La ciudad de Nínive hoy está desaparecida y son restos, solamente hay restos arqueológicos. Es como ir a Teotihuacán, por decir así, pues nada más hay ruinas porque no está habitada la ciudad de Nínive. Vamos a repetir el texto a memorizar que aparece aquí. Aquí aparece en la presentación, vamos a leerlo todos juntos. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense bien qué palabras de Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces es mejor atender a las palabras de nuestro Dios. Muy bien, este es el bosquejo que aparece aquí en nuestro expositor. Tiene que ver con la comisión del profeta, y te vamos a ver algo acerca de eso, la respuesta del pueblo y el poder de la obediencia. Si leemos el libro de Jonás, nada más tiene 4 capítulos.
Es un libro corto y es una historia fascinante porque se lee rápido por lo atractivo que tiene, por la manera como se desarrolla la trama dentro del libro y porque el personaje principal, que es Jonás, pues tiene reacciones muy especiales. Aparece huyendo, aparece dormido, lo avientan al mar, entra dentro de un gran pez, ahí se la pasa 3 días, luego ora dentro del pez, sale, se va a predicar, pero su mensaje no es nada agradable, no dice Dios es amor y Dios tiene compasión de ustedes, no, al contrario, su predicación es muy breve y muy dura. Y luego se sienta a las afueras de la ciudad para ver si Dios va a hacer caer su ira, su fuego del cielo, buscando o pensando que Dios va a actuar en contra de esa ciudad, que es una ciudad malvada, y resulta que crece una calabacera, se pone muy contento porque tiene sombra, pero al otro día, bueno, en el mismo día se le seca y se enoja con Dios, quiere morirse, y entonces está todo una trama muy interesante en este libro. Parece como de película, ¿verdad? Pero así está la situación de Jonás. Entonces, 4 capítulos de Jonás y la estructura está así. Se puede dividir en 2 partes el libro de Jonás. 2 partes. Primero del capítulo 1 y el capítulo 2, el avivamiento para Jonás, porque Jonás tiene que tener un avivamiento espiritual antes de predicar, porque está huyendo de Dios. Y en su ida, pues meten problemas a marineros, sufre las consecuencias de estar huyendo de Dios, pero ahí es cuando entonces en su oración, que aparece en el capítulo 2, pues él se da cuenta de que está haciendo mal las cosas y que necesita de la presencia del Señor. Por favor, vayamos al capítulo 2 de Jonás y vamos a leer los versículos 9 y 10, por favor. Vamos a este libro. Jonás, sí sabemos dónde está Jonás, ¿verdad? Jonás aparece entre Deuteronomio y Josué. Aquí no está hasta allá. Bueno, entonces, vamos a leer los versículos 9 y 10. Todos juntos dice así. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjense bien qué palabras dice aquí Jonás. Dice, mas yo con voz de alabanza. Y ahí está, en esa expresión está un cambio total en su corazón, porque él no quería cumplir con esa comisión. Y se ha cuestionado mucho acerca de por qué no quería cumplir esa comisión. La postura más sobresaliente de por qué no quería cumplir la comisión es que Nínive era una ciudad pagana muy terrible y que había causado mucho daño a Israel. Era una ciudad sanguinaria. Además, era una ciudad que se dedicaba al robo. Hagan de cuenta como la famosa historia árabe de Alí Baba y los 40 ladrones. Entonces resulta que los de Nínive iban a saquear las ciudades y todo lo que saqueaban se lo llevaban a Nínive. En el libro de Nahum también se menciona acerca de esa rapiña, después más adelante vamos a ver acerca de eso. Y entonces pues había una situación muy grave entre los israelitas y Nínive precisamente por eso. Era una ciudad también muy malvada en cuestiones de que era muy sanguinaria. La manera de cómo actuaban contra los prisioneros era muy terrible, eran muy crueles ellos. Entonces, por eso es que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, precisamente por esa situación que tenía contra la ciudad. Mencionan que Jonás era muy nacionalista, es decir, que él quería llevar a cabo su ministerio, pero solamente dentro de su pueblo. Pero Dios lo manda a un lugar totalmente diferente. Bien, entonces así está el avivamiento de Jonás y luego viene el avivamiento de Nínive, los capítulos 3 y 4. ¿Sí? En esta primera parte, los capítulos 1 y 2, pues Jonás recibe la misericordia de Dios porque Dios actúa bondadosamente con él. Una cosa asombrosa que podemos ver en el libro de Jonás es que Dios no se enoja
con Jonás. A pesar de que está huyendo, no se enoja, pero sí le hace pasar por ciertas experiencias que no son agradables. Y lo mismo ocurre en la siguiente parte, donde se enoja, ahí se enoja Jonás con Dios, porque le dice, Señor, yo ya sabía que tú te ibas a arrepentir y no ibas a castigar a los de Nínive, entonces, ¿para qué me enviaste? ¿Sí? Y estoy enojado y me es mejor morir. Y se enoja Jonás, pero Dios, de seguro que Dios se está riendo de él, ¿sí? Y Dios actúa de una manera diferente. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios a Jonás y luego en los capítulos 3 y 4 vemos la misericordia para Nínive, ¿sí? Es una cosa muy especial este libro. Bueno, entonces ahí está un bosquejo, ahí está una estructura de cómo es el libro de Jonás. Bien, ahora vamos aquí adelante. ¿Dónde está Nínive? ¿Dónde está geográficamente? Bueno, en este mapa ustedes pueden ver, aquí está Nínive, ¿sí? Aquí está esta ciudad, aquí está Babilonia, que pues Babilonia también tiene pues tiene una historia muy especial dentro de la Biblia, pero Babilonia está mucho más lejos, y aquí está Nínive, ¿sí? Entonces Jonás, no aparece aquí el puerto de Jope, pero por aquí estaba el puerto y se iba a ir rumbo hacia España, iba a viajar por el Mediterráneo rumbo hacia España, iba a pasar por Italia, pero resulta que el Señor por ahí pues levanta la famosa tormenta y le hace regresar, y entonces vuelve otra vez a ir aquí, tiene que caminar hacia Nínive para predicar el mensaje que Dios tenía para esta ciudad. Entonces, ahí está geográficamente. Ahora, si ustedes quieren ir a Jope, el puerto de donde salió Jonás, a ver, por favor, vayamos a Jonás 1:3. Jonás 1:3. Alguien que nos lea, por favor. Jonás 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje emprendió para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien. Bueno, aquí se menciona el puerto de Jope. Pues resulta que el puerto de Jope todavía existe en Israel, y esta es la ciudad. Esta es la ciudad de Jope moderna, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando vamos al DF y decimos, pues, la antigua Tenochtitlán, ahí está, pero pues ya cambió completamente. Entonces, el puerto de Jope ahora está así. Si usted quiere ir a Israel y quiere visitar el puerto de Jope, pues ahí lo va a encontrar, ahí sigue, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, pero estas son las ruinas de la ciudad de Nínive. Entonces, la ciudad de Nínive no está habitada, no hay gente ahí, solamente son ruinas arqueológicas. Hay personas que están haciendo investigaciones pues en esta ciudad sobre cómo era la vida, cómo era la cultura de Nínive, y entonces pues así es, ¿sí? Si usted va a Medio Oriente, lléveme para ir a Nínive, ¿sí? Para conocer, ahí está. Bueno, entonces, pues en el tiempo de Jonás, la ciudad era muy grande. Fíjense bien lo que dice en el versículo, vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, leamos todos juntos el 2, por favor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fíjense bien la expresión, aquella gran ciudad. Entonces era una ciudad grande. Para esos tiempos, las ciudades grandes pues tenían miles de habitantes. Y resulta que aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 4 y versículo 11, se menciona la población. Vamos al capítulo 4 y versículo 11. ¿Cuánta gente? Más o menos, bueno, se da un cálculo y posiblemente sea solamente de hombres. A ver, vamos a leer 4:11. Dice, todos juntos, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda,
y muchos animales. ¿Cuántas personas tenía? 120,000. Posiblemente, aunque está diciendo 120,000 personas, posiblemente que el número sea de hombres, porque en ese tiempo casi siempre se contaban más a los hombres que a las mujeres. Entonces, si se trata de hombres, 120,000, pues ahora imagínense a mujeres, más las mujeres, más los niños, más los jóvenes. ¿Cuánta gente no era? Entonces, posiblemente le llegaba al 500,000 de personas, posiblemente. O sea, ese es un cálculo supuesto, ¿sí? Por la cantidad que había de hombres ahí. Entonces, una ciudad de esa cantidad de personas, pues sí era una ciudad grande. Entonces, aquí está la situación. Y fíjense bien, hermanos, en el versículo, ahora vamos a rezar el capítulo 3 y versículo 3. Alguien que nos lea, por favor, 3:3. 3:3. Muy bien, la expresión 3 días de camino quiere decir que, pues, para recorrer toda la ciudad, pues se requerían de 3 días, Imagínense que quisiéramos recorrer todo el DF, no atravesar el DF, no atravesar, sino recorrer todo el DF. ¿Cuánto nos llevaríamos? Casi una semana, ¿verdad? Dice, pues porque es una ciudad muy grande. Entonces, la ciudad de Nínive era igual, así muy grande. Entonces, ir, por decir así, colonia por colonia de Nínive, pues eso implicaba un gran esfuerzo. Entonces, Jonás salía por las calles diciendo su mensaje. ¿Cuál era el mensaje que predicaba? Fíjense bien, qué cosa tan tremenda del mensaje de Jonás. Versículo 4. Alguien que nos lea, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad al medio de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Muy bien. Nada más era eso. Nada más. Nada del plan de salvación. Nada del plan de que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas y que si aceptan a Cristo van al cielo. Nada de eso. Nada de eso. De aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive será destruida, ¿sí? Y ese era todo el mensaje. Entonces iba por las calles predicando, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y así iba por las calles predicando. Entonces eso conmocionó a la ciudad, porque diciendo, pues escucharon a este profeta, a este judío, bueno, israelita, y pues la gente empezó a reaccionar, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Bueno, entonces, tomemos en consideración esta situación. Primero, veamos el versículo 9 que ya lo leímos. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás estaba huyendo, no quería predicar, ya mencionamos un argumento fuerte que posiblemente era su nacionalismo, y estaba siendo desobediente a la voz del Señor porque él estaba comprometido con Dios. Él era un hombre de Dios, era un hombre que estaba llevando a cabo su ministerio en el reino del norte, en Israel, y cuando Dios le dice que tenía que salir para ir a predicar a una ciudad pagana, entonces él no está de acuerdo y por eso es que huye. Sin embargo, Dios habla a él, o Dios le muestra el camino a seguir a través de las diferentes experiencias que tiene, porque lo que ocurrió en el mar, lo que ocurrió en el pez, pues eso le trajo pues una situación de cambio de mente, de pensar diferente, y entonces por eso es que menciona estas palabras. Pregunta, hermanos, ¿qué clase de pez era el que se tragó a Jonás? Fue una trampa lo que les hice, ¿eh? Fue una trampa. Porque mucha gente dice que fue una ballena, ¿no? Fue una ballena. Y entonces luego dicen, es que la Biblia tiene errores, o la Biblia se contradice, porque ¿cómo una ballena se tragó un hombre? ¿Verdad? Bueno, hace años, y no traje
no traje una fotografía aquí en la transparencia, de un hombre, fue un japonés que lo encontraron dentro de un gran pescado y lo sacaron y estaba vivo ese japonés. Entonces decían que ese japonés era el nuevo Jonás, porque lo encontraron vivo, sí, todo lleno de pues, los líquidos del pez, ¿no? Pero sí lo encontraron. Entonces, pues, la gente se preguntaba, ¿cómo puede vivir un hombre varios días dentro de un pez? Bueno, pues sí ha ocurrido en la historia, ¿sí? Hay evidencias que sí. Entonces Jonás, de esa experiencia fue que entonces, pues busca al Señor, y veamos aquí que en esta situación, vemos que Jonás confiesa, se arrepiente y hay una segunda oportunidad. Miren, esta es una cosa muy asombrosa en el libro de Jonás, porque vemos la misericordia y vemos la bondad de Dios hacia nuestras vidas, porque cometemos errores, le fallamos a Dios, nos alejamos de Dios. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a volver a su camino, Dios nos da la oportunidad, porque nos va mal. Cuando nos alejamos de Dios, nos va mal. Y no disfrutamos de las bendiciones de Dios o no recibimos de las bendiciones de Dios. Nuestros negocios no prosperan, nuestra vida espiritual está por la calle de la amargura, en nuestra familia tenemos problemas, pero cuando buscamos a Dios y le mostramos nuestro arrepentimiento, Dios nos da una segunda oportunidad. Aquí en nuestra lección, fíjense bien, hermanos, hay una cosa muy especial. Dice, déjeme encontrar aquí en la lección, porque dice que Dios no solamente nos da una oportunidad, sino nos da miren, en la página 27, a ver, hermana Yolanda, por favor. En la página 27 de nuestro expositor, donde dice la comisión del profeta Jonás 3, 1 al 4, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Quiere leernos ese párrafo? Sí. Dice, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ajá. Ahí abajo, es ahí abajito. Sí, abajo del cuadrito. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Jonás, qué palabras más maravillosas. Al principio, Jonás no estaba dispuesto a ser un evangelista, pero servía a Dios amoroso. Dios es un Dios que nos da dos oportunidades. ¿Sí? Dios nos da dos oportunidades, que no nos da dos oportunidades, 70 oportunidades y 500 oportunidades. Campbell Morgan. Todo. Ajá. Los hombres han estado viendo tanto al gran pez que se olvidan de ver al gran Dios. Sí, hasta ahí nada más, hermano. Fíjense bien. No solamente es de dos oportunidades, sino de muchas oportunidades hemos recibido de parte de Dios. Entonces, la confesión y el arrepentimiento que tiene Jonás ahí dentro del vientre del pez, le da la segunda oportunidad y entonces viene la restauración y el regreso al ministerio. Y eso ocurre también para nosotros. Si nos alejamos de Dios, si no queremos llevar a cabo lo que Dios nos manda a través de su palabra y que eso trae bendición, pues nos vamos al mundo, por decir así, no por decir así, nos vamos al mundo y entonces pues nos va mal, sufrimos las consecuencias, pero si nos arrepentimos, Dios es tan misericordioso que nos vuelve a meter otra vez al camino correcto y nos da esa oportunidad. Y por eso dice aquí en nuestra lección, no solamente de dos oportunidades, sino de 70, 500 y mucho más oportunidades, Dios lo hace, ¿sí? Y qué bendición que Jonás volvió otra vez a ser restaurado y regresó al ministerio. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Lo pone otra vez en el ministerio. Levántate y ve a Nínive. Entonces lo vuelve al camino. Qué bendición que
Por un tiempo nos vamos al mundo, pero Dios nos habla, Dios nos llama la atención, Dios nos hace pasar por experiencias que son a veces dolorosas y amargas para regresarnos a su camino y nos coloca otra vez dentro de su plan maravilloso. Mire qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Entonces debemos de tomar esto en consideración. Bien, ahora, al poder estar ya dentro del ministerio que Dios nos ha colocado, después de que no hemos hecho lo correcto y que Dios ha sido misericordioso, entonces Dios pone en nuestro corazón el mensaje para compartirlo. ¿Sí? Dios tiene amor por la gente. Volvemos a mencionar, Nínive era una ciudad fea, era una ciudad mala. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto, pero déjenme decirles, era una ciudad mala. Sin embargo, Dios tiene compasión de la gente. A veces nosotros decimos, ese teporocho ni merece que se le ayude. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Por qué hacemos un juicio ¿y qué tal si un día somos nosotros ese teporocho? Porque a veces levantamos el dedo acusador, pero ¿qué pasa? Tres dedos nos están apuntando. ¿Sí? Decimos, Él es, pero es para nosotros también. El hermano David, que se sienta por acá, el viernes nos estaba comentando que los judíos dicen una frase, dice, ten cuidado con las palabras que dices. Porque a veces nosotros decimos algo en contra de la gente y luego se nos revierte para nosotros. Decimos, es que esa gente es bien tremenda o es bien mala. Y resulta que luego caemos en el mismo problema de esa gente. Entonces debemos de tener cuidado en lo que hablamos. ¿Sí? Y en este caso, Jonás estaba teniendo un mal juicio de la gente de Nínive, porque tal vez él pensaba, ¿por qué tengo que ir a predicar a los de Nínive si son bien malos? Suponga usted que un día se sube al micro rumbo a Pantitlán. Es un ejemplo, así muy burdo, ¿sí? Se sube del micro de Pantitlán y se sienta con usted Jack el Destripador. ¿Le predicaría de Cristo? ¿Le hablaría del amor de Cristo? ¿O se quitaría y se iría para otro lado? Pues debería ser así, ¿verdad? Debería ser así, pero a veces tenemos unas actitudes no correctas hacia la gente. Entonces Dios lo que hizo en Jonás es hacerle cambiar su mentalidad, a cambiar su forma de visión que tenía hacia la gente de Nínive, y ahora él está predicando, proclama el mensaje del Señor. Vamos a leer los versículos del 3 al 8, del capítulo 3 del 5 al 8. Aquí mismo, si tiene su expositor, ahí lo tenemos. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todos juntos, del 5 al 8. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjese bien, hermanos, la palabra rapiña. ¿Qué nos da a entender la rapiña? Saqueos, pues ellos robaban. Nínive, otra vez, Nínive era la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿sí? Hablando en sentido metafórico, ¿sí? Entonces, lo que robaban ellos se lo llevaban a Nínive. Entonces, el rey sabía perfectamente de su forma de vida, y posiblemente el rey era el jefe de todos ellos. Tal vez el rey era el Alí Baba, ¿sí? Entonces les está diciendo, conviértanse. Y la predicación
la predicación, la proclamación del mensaje que Dios le dio a Jonás, hizo que la gente se arrepintiera y por lo tanto hubo un tremendo avivamiento en la gente porque buscaron a Dios. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien estas palabras del versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Ahora, ellos eran paganos. Ellos no sabían nada de la ley, no sabían de Moisés, no sabían de los sacrificios en el templo, no sabían nada del santuario, no sabían del lugar santísimo, no sabían nada del arca del pacto. Pero creyeron a Dios por esa predicación. Y mire, qué tremendo es esto. Dios nos puede utilizar de la misma manera porque hay gente que necesita de Dios. Hay gente que está buscando una respuesta a su vida. Y podemos darle el mensaje de nuestro Dios y en lugar de establecer un criterio no correcto contra aquella persona, todas las personas merecen el mensaje de Cristo. ¿Lo creen o no lo creen? Sí, hermanos, todas las personas, ¿sí? No importa qué tan malas sean. Hace ratito mencioné a Jack el Destripador. ¿Y qué pasaría si sentara con nosotros el Chapo? ¿Le predicaríamos al Chapo? Debería ser que sí. Bueno, aquí en el templo decimos que sí, pero yo luego, cuando estemos ya en la calle, vamos a ver si sí o no. Porque vemos una gente tirada en la calle, no le hacemos caso. Vemos un borracho ahí tirado, no hacemos caso. Vemos un drogadicto y nos hacemos un lado. Y entonces ahí está el problema. Aquí en el templo sí decimos que sí, porque somos bien piadosos, pero allá afuera es otra cosa. Entonces, allá afuera es donde tenemos que hacer valer lo que estamos aprendiendo aquí de la palabra. Y Jonás, ese fue el problema de él. Por eso es que Dios lo tuvo que volver otra vez al camino correcto. ¿Sí? Bien, fíjense bien aquí. Veamos esto. El avivamiento de Nínive. Los hombres de Nínive, número 1, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Qué ocurrió en ellos? Pusieron primero su fe en Dios, creyeron las palabras de Dios. A pesar de que el mensaje era un mensaje duro, no era un mensaje de compasión, no era un mensaje motivador, no era un mensaje para hacerlos reflexionar, simplemente era un mensaje duro de condenación, porque Jonás le dijo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Eso es un mensaje de juicio. Ahí no tenía nada que ver la compasión ni la bondad de Dios, era de juicio, pero creyeron a Dios, ¿sí? Y clamaron, dice, proclamaron ayuno, clamaron a Dios. Ellos no eran dados al ayuno, eso era de los judíos, de los israelitas, pero proclamaron ayuno. Y le pidieron la ayuda a Dios. Y la última cosa es que dice que se vistieron de cilicio. ¿Por qué se vistieron de cilicio? ¿Qué es eso de vestirse de cilicio? Bueno, vestirse de cilicio es ponerse, hagan de cuenta, un costal, ponerse un costal, quitarse la ropa y ponerse un costal, pero de esos costales del maíz antiguo, de esos que pican, de los hilos que pican bien feo. No sé si usted se ha acostado sobre un costal de esos, hermanos, de verdad que pican bien feo, ¿sí? Pues eso fue lo que hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué se pusieron esos costales? Para provocar un sentimiento de congoja, de sufrimiento, decir, Dios, perdónanos, perdónanos. Por eso estaban haciendo eso. Porque sabían que lo que estaban haciendo en su vida estaba mal delante de Dios. Entonces, miren, ¿qué hacían los monjes antiguos en la Edad Media para provocar un deseo de buscar más a Dios? Se flagelaban. Pues hagan de cuenta que así hicieron. Pero ellos se pusieron los sacos los costales de esa manera, ¿sí? De silicio porque eran de color negro, ¿sí? El silicio es negro. Entonces, por eso es que actuaron de esa manera. Y eso provocó en sus vidas ese avivamiento porque Dios actuó misericordiosamente hacia ellos. Lo que Dios quería hacer contra Nínive y querer destruir a esa ciudad, el arrepentimiento de ellos, que fue un arrepentimiento pues de toda la ciudad, porque hasta el rey, fíjense bien, hasta el rey fue
transformado. Imagínense que un día vamos al Zócalo, predicamos, y sale Obrador y se va al Zócalo donde está la bandera y se arrodilla y le dice, Señor, perdóname por lo que he hecho. Imagínense cómo sería el impacto. Sería un impacto tremendo. Pues el rey de Nínive fue lo que hizo eso. Miremos el versículo 6, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, es decir, de su trono, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio, hizo lo mismo y se sentó sobre ceniza, buscó a Dios. El mensaje de Jonás, nada compasivo, le hizo cambiar de mentalidad al rey. Y entonces él también mandó a que se siguiera promoviendo el cambio en su ciudad. Fíjense bien, qué cosa tan tremenda, ¿sí? Qué cosa tan grandiosa. Veamos aquí. Dice, y vio Dios, bueno, el poder de la obediencia de los de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. ¿Qué es lo que hace que Dios cambie en su ira hacia nosotros cuando hemos fallado, cuando hemos pecado contra Él, cuando le hemos desobedecido, cuando hemos pisoteado su palabra? Pues cuando hay arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Es una palabra griega que significa cambio de mente, pero en el sentido cristiano o bíblico significa un cambio de vida. Y eso es lo que ocurrió en los de Nínive. Fíjense bien. Ahora, pensemos en esto. Desde el punto de vista del libro de Nahum, no de Jonás, de Nahum, Nínive está catalogada como una ciudad sanguinaria. Vamos a Nahum, por favor. Sí saben dónde está Nahum, ¿verdad, hermanos? Allá adelantito de Jonás, después de Jonás sigue Miqueas, después de Miqueas sigue Nahum. Y alguien que nos lea 3.1 de Nahum, por favor. Hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de pillaje. Muy bien. Aquí está hablando Nahum precisamente de la ciudad de Nínive, si seguimos leyendo el contexto, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo describe la ciudad de Nínive. Hay de ti, número 1, ciudad sanguinaria, llena de mentira y ¿qué más? De rapiña. Es lo mismo que les dijo el rey. Lo que les dijo el rey a los de Nínive, conviértanse de su rapiña. Porque habían caído en esa ciudad, pero era una ciudad sanguinaria, era una ciudad llena de maldad. Vamos al versículo 9, por favor, alguien que nos lea, ahí mismo en Nahum 3:9. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límites. No, entonces me equivoqué. 3:9 de Nahum, sí. 3:19, sí. A ver, 3:19, por favor. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que vengan tus bajos batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, entonces veamos ahí la situación de ellos. Y ahora el 3:4, ¿a qué se dedicaba también? A causa de la multitud de las comunicaciones de tu hermosa gracia, maestra de hechizos, que se usa las pasiones y a los pueblos con sus hechizos. Muy bien, era un acatemaco de ese tiempo, ¿sí? Entonces la gente que quería hechizos, pues ves a Nínive. Quiero que me hagan un trabajito de hechicería, pues ve a Nínive. Porque ahí estaba el centro de la hechicería, fíjense bien. Entonces era una ciudad tremenda. Pero la predicación de Jonás, que Dios obró en su vida y provocó un avivamiento en Jonás, hizo que la ciudad cambiara de una manera tremenda. Entonces, aquí regresando, pero aquí vemos la gracia de Dios. Sanguinaria, hechicera, llena de maldad, de rapiña, etc. Pero ¿cómo actúa Dios? En su gracia. Sí. ¿Cómo ha actuado en nosotros? ¿Cómo ha actuado en nosotros? ¿Porque somos buenos? Más bien somos buenos para lo malo.
Pero Dios nos ha dado de su gracia y por eso estamos aquí. Por pura gracia estamos aquí, hermanos. Porque, pues yo debí ser un sanguinario igual como los de Nínive o alguna otra cosa. Pero Dios nos ha tenido misericordia. Entonces, la gracia de Dios siempre se manifiesta de una manera grandiosa en la gente. Y Dios sigue actuando así. ¿Por qué Dios ha sido paciente con nuestro país? Porque desea que nos arrepintamos. Ahora, ¿hay hechicería en nuestro país? Sí, donde quiera que vayamos hay hechicería. ¿Hay rapiña? Sí. ¿Somos un país sanguinario? Pues en este gobierno se dice que sí, que en este sexenio la situación se ha convertido en un problema, pues los homicidios y bueno, una situación así muy tremenda que ha ocurrido. Entonces, debemos de pedir que Dios haga un avivamiento en nuestro país y Dios en su gracia puede perdonarnos y puede darle un giro radical a nuestra forma de vida para traer la bendición a nuestros corazones. Se decía que Estados Unidos era un país cristiano y que era un país que hacía mucho por el mundo, pues resulta que ya no es así. Ya ahora hasta los mismos predicadores famosos de Estados Unidos están diciendo que va a caer por toda la maldad que hay. Hollywood se ha convertido en un problema de inmoralidad. Y ahí están Las Vegas igual que es un nido de maldad. Entonces, fíjense bien qué tremendo. Entonces, Dios puede hacer el cambio en nuestro país si clamamos al Señor, como en el caso de Jonás, y predicamos su palabra. Bien, ya vamos a terminar. La gracia de Dios se ha manifestado en nosotros de una manera muy increíble. Dice aquí, a ver, leamos, hermanos, Romanos 5:8. Mas Dios muestra, todos juntos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Igual como los de Nínive, ¿sí? Y ahora aquí dice Tito 2:11, leamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios desea que todos los hombres, toda persona, llegue a experimentar de su gracia. Y aquí, Efesios 2:4, todos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Merecíamos el amor de Dios? No. Pero Dios nos ama. Porque Dios es grande, ¿sí? Bien. Entonces veamos esto, cómo se va el avivamiento cristiano. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Es lo mismo. Fe en Dios, obediencia a Dios, humillación a Dios. ¿Y qué va a traer? Avivamiento en nuestras vidas. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que sucedió en Nínive puede ocurrir en nosotros si estamos dispuestos a hacer lo mismo que los de Nínive. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero tenemos que obedecer. Bien. Bueno, terminamos. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Alguien quiere alguna opinión?